Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Esto es México y sus historiadores. Este programa es grabado con motivo de las vacaciones, ¿verdad? Ya me había yo despedido en el anterior programa que hicimos con Alejandra Gómez Morín, pero pues ahora retomamos y grabamos este jueves 30 de diciembre, después de haber tenido las Navidades, el festejo de las Navidades, y vamos a hablar de un tema muy interesante con un historiador, amigo nuestro, investigador del INERV, que es Raúl González Lezama. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, don Pablo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Apenas el día 22 de diciembre se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa con motivo de los 195 años de la muerte, pues del asesinato y fusilamiento, ¿verdad?, de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Este gran personaje, Raúl, que fue un militar, que fue un caudillo, que fue un ideólogo, que fue toda una personalidad de nuestra independencia. ¿Qué legado tenemos los mexicanos con respecto a la vida y obra de don José María Morelos y Pavón? Bueno, pues sí, efectivamente, un personaje interesantísimo, y creo que has dado en el clavo al mencionar, fue militar, fue caudillo, y lo interesante de esto es que él no tenía esa formación, sino que él mismo se fue construyendo como individuo, se fue convirtiendo por las circunstancias en militar. Después la muerte de Hidalgo lo obliga a convertirse en caudillo, porque tiene entonces la obligación de retomar el movimiento insurgente y convertirse en su líder. Así es. Y después las circunstancias también de la misma guerra lo convierten en estadista. Así es. Y ahí está su legado más grande, ¿no? No solamente sus triunfos militares que conocemos todos, por ejemplo, el sitio de Cuautla, que es legendario, muy interesante, pero su aporte más grande lo tenemos ya en su papel de estadista, de hombre político. Porque sus propuestas ideológicas dieron cimiento, digámoslo así, a la organización del nuevo Estado surgido de la independencia, ¿no es cierto? Pues sí, de hecho, tenemos que recordar que él fue el primero que se atrevió a hablar de independencia. Así es. Recordemos que primero el grito de Dolores surge con un llamado a defender los derechos del rey cautivo, don Fernando VII. Posteriormente, la Junta Nacional de Zitácuaro, a la cual estaba al frente don Ignacio López Rayón, hablan también de los derechos de don Fernando. Se hablaba entonces de gobernar, en tanto estaba don Fernando cautivo. Y el primero que se atreva a decir, dejémonos de hablar de esas cosas, vamos a hablar de la absoluta independencia de la América septentrional. Sí, era muy radical en ese sentido su pensamiento, ¿no? Sí, comparativamente a los demás, es un rompimiento absoluto con las ideas de todos los principales caudillos. Así es el primero que dice, no más Fernando VII. Así es. Independencia absoluta. Además, independencia absoluta de monarquías con respecto a otras naciones y claro, con respecto al Reino de España. Y tenía que ser claro en ese aspecto, porque si se hablaba de romper con España, podía haber una confusión, porque se estaba en disputa quién era el auténtico monarca de España, si era José Bonaparte o si era Fernando VII. Entonces, por eso es muy puntual Morelos diciendo, no solamente de España, sino de cualquier otra monarquía o cualquier otra potencia extranjera. Ahora, a Morelos hay que recordarlo, su biografía, su trayectoria, pero por sobre todas las cosas, y eso siempre yo se los digo a mis alumnos de historia, cuando repasamos la independencia de México, que es fundamental que todo mundo en este país, niños, jóvenes, adultos, conozcan un documento fundamental con el cual José María Morelos está relacionado, que son los sentimientos de la nación. Sí. Creo que los sentimientos de la nación es un documento fundacional
muy importante que todos debemos de conocer. Bueno, ahora ya está pasando el bicentenario, claro, y creo que es el documento por excelencia de nuestra identidad, redactado por el padre Morelos, ¿no es cierto? Sí, así es. Los Sentimientos de la Nación, un documento importantísimo que es leído por primera vez en la apertura del Congreso de Chilpancingo. Así es. El 13 de septiembre de 1813 se da lectura a este documento. No lo hace Morelos, todo el mundo nos imaginamos a Morelos dirigiéndose a los diputados del Congreso. No, lo hace su secretario, Juan Nepomuceno Rosaín. Y es importantísimo porque mueve las intenciones de este Congreso, tira línea sobre la intención del Congreso. Y el primer punto es: la América septentrional es independiente. Ese es su primer punto de los Sentimientos de la Nación. El segundo es interesantísimo también porque marca una visión de lo que debe ser el Estado, su relación con otras autoridades que eran las más importantes en ese momento, en su contexto histórico, y habla de la intolerancia religiosa. Entonces va marcando qué clase de Estado va a surgir. Primero nos dice que va a surgir un nuevo Estado, un nuevo país. Y conforme van avanzando los artículos de este documento, los Sentimientos de la Nación, nos va cada uno dibujando, es una pincelada donde va dibujándose ese Estado. Y entonces nos habla que es independiente, después nos dice que va a estar muy ligado con la Iglesia. Y en fin, así lo va manejando. Y va hablando de los derechos del individuo, la relación que va a tener el Estado con los ciudadanos, y lo va transformando. Eso es lo más emocionante de ese documento, los derechos individuales, ¿no? No, todavía no se llega ese momento de hablar de derechos individuales. Habla más bien de relaciones de Estado y ciudadano. Ya los derechos individuales, las garantías que como nos hacemos nosotros, ya se van, es un trabajo más largo que se van perfilando a lo largo del siglo XIX y aparecen ya como nosotros los entendemos hasta la Constitución del 57. Claro. Pero era un rompimiento total con lo antes visto. Y aunque él no lo escribió, ahí estaban reunidos ellos, es un conjunto de ideas, ¿no? ¿Quién más participó en eso? De hecho, si bien es cierto, no los escribió él exactamente, sí los hizo junto con, en este caso con Quintana Roo, con Andrés Quintana Roo. Yeah. Y de hecho vemos que en el original hay enmendaduras, porque obviamente él no tenía su formación, era como sacerdote, y no tenía esa facilidad de usar terminología jurídica para explicarse. Él lo hace un abogado, y él sobre el borrador que es leído en el Congreso, antes de que sea leído, él con su propia mano le hace enmiendas, le hace tachaduras, y Morelos era muy de eso, de ese tipo de detalles, porque lo mismo había hecho con otro documento también muy importante de Ignacio López Rayón, sus elementos constitucionales. Él también los enmendaba, decía, no, yo no estoy de acuerdo aquí, y le enmendaba la plana. Y efectivamente, si bien es cierto, no es exactamente su mano quien los escribe, sí son sus ideas, porque lo hacía, y lo cuenta Andrés Quintana Roo, que se encerraron en su despacho, y que empezó, por ejemplo, Morelos a hablar, y que era un torrente de ideas que él trataba de rescatar, y luego ya darle una forma. Ahora, ¿de dónde le vienen estas ideas a Morelos? Porque había leído mucho, quizás. Pues leyó, por supuesto, tenía que haberlo hecho, porque como padre, pues uno supone que leyó teología y esas cosas. Sí, y tiene sus lecturas, ¿no? Pero no tiene ese rigor en teoría política. Así es. Pero sí se nota mucho en sus obras, en sus decretos, en sus escritos, esa sabiduría del que ha vivido. Así es. De que hacer de esa sentido común, sabiduría popular, y eso es lo que transmite, por eso habla. Claro, porque no es heredero ni siquiera del padre Hidalgo, ¿o sí? No, a nivel de pensamiento, nada que ver. No, estrictamente no. Aunque era rector Don Miguel cuando él cursó sus estudios, fue su maestro en términos generales, aunque no tomó cátedra directamente con él, pero era heredero de su tiempo. Morelos era heredero de ese tiempo. Si vemos, por ejemplo, no es casualidad que estos ideólogos hayan sido criollos y hayan sido muchos sacerdotes y abogados. Eran
un corte de individuo, los sacerdotes que se habían frustrados en su carrera eclesiástica y que tenían el bajo clero contacto con el pueblo y que habían visto los problemas que tenía la gente, y ese tipo de situaciones se van plasmando en sus escritos. Tenía una sensibilidad impresionante, bueno, para la política, para la ideología, porque esto es un conjunto también Claro. de ideas, pero también a nivel militar, porque era un estratega militar. Recordemos un poco, yo te leí un texto sobre las campañas. Pues impresionante, porque tenía una visión de orden, de estrategia, de táctica, que no había tenido muchos caudillos que no tuvo, de la independencia. que no tuvo Hidalgo. Que no tuvo Hidalgo. Con más estudios, con más visión de otro Así tipo, es. más profundidad política, sus escritos se veían, pero no tenía esa habilidad innata que tuvieron. Matamoros también la tuvo, pero Morelos va creciendo, tuvo también tiempo. Así es. Algo que no tuvo Hidalgo. Y tuvo, en sus 5 campañas podemos ver una evolución, no sé, como militar y como político. Se va formando él solo en la batalla, va aprendiendo. Y se va reuniendo de gente que también, nunca habiendo empuñado un arma, se convierten en estupendos militares como Matamoros. Lo que pasa como es que los Miguel Bravos. Hidalgo era el frenesí de la independencia. Sí, así lo han descrito y tienen toda la razón. Era el incendio, era el que incendió el movimiento insurgente y era el acaloramiento. Así es. Después, Morelos, esa es una gran diferencia. Poco a poco se va asentando y se va dando cuenta que la independencia, el movimiento debe ir evolucionando. Y por eso después de su 4ª campaña, da un salto importante. Y es cuando convoca al Congreso. Así es. Bueno, y esa convocatoria al Congreso fue toda una aportación de organización político-jurídica también. Sí, no, muy importantísima, y nos dio un documento, después ya un producto muy acabado, que es la Constitución de Apatzingán. Allí participan ya directamente las mejores mentes insurgentes. ¿Como quiénes? Ya habíamos hablado de Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, el propio Rayón. Ignacio López Rayón. Sí, y ya van aportando y van incluso haciendo aportaciones muy novedosas al constitucionalismo. Rescatan el constitucionalismo de la época, muy influido sobre todo por la cuestión norteamericana, la Constitución de Virginia, la Constitución de Cádiz, claro, pero le van dando unos toques muy particulares que la hacen original. Eso es lo importante de Morelos, porque finalmente él construye un orden jurídico junto con estos personajes que es para la Constitución, que es muy original, y que, quieran muchos o no, es el origen de toda la larga historia del Estado mexicano independiente en el siglo XIX, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo de la tradición. Si bien es cierto, el constitucionalismo mexicano da un viraje distinto al que había iniciado Apatzingán, sí es el iniciador en ese sentido, abre brechas, va creando nuevas instituciones, y era importantísimo porque nosotros veníamos de un mundo virreinal, todavía estaba viviendo Morelos en un mundo virreinal, que estaba muy dividido, los estamentos eran lo que rifaban, y él tiene esa visión de vamos a abrir hacia un nuevo mundo, vamos a crear un mundo muy distinto, un Estado, pero que se va a regir por normas muy distintas de las que habíamos nosotros vivido. Y esa es una gran aportación, la gran visión que tiene Morelos, y sobre todo como individuo, el papel que debe tener el funcionario frente al Estado. Por eso él rechaza los cargos que le ofrecía el propio Congreso, Generalísimo, Alteza, y él dice: no, yo soy siervo de la nación, somos servidores públicos. Eso es bien importante, porque después viene Juárez a retomar eso, ¿no? Sí, precisamente es una idea que nos había dejado ahí. Pero, ¿qué pasa con Morelos? Morelos, en ese sentido, su bagaje vivencial había servido mucho. Él no era criollo como los otros caudillos, él era mestizo, él venía incluso de extracción más humilde que sus homólogos. El López Rayón, clase media, pero acomodadona, don de allá Miguel, de Tlalpujagua, Minas,
tenían ellos ciertos contactos. Andrés Quintana Roo, También mismo. de muy buena familia de Yucatán, en fin, no así Morelos. Morelos por eso se entiende también con gente como Guerrero, como los Bravos, que eran gente más de campo. Morelos era como la cabeza de la insurgencia después del grito de independencia con Miguel Hidalgo, ¿no? Después de la muerte de don Miguel, Que ahora el próximo año, el 30 de julio, vamos a recordar los 200 años del padre Hidalgo. Sí, pero es muy interesante. Ahora que estamos hablando de fusilamiento, se decía, bueno, es el asesinato de Morelos, este 22 de diciembre lo recordamos. No se podría hablar realmente de un asesinato, murió, pero en unas circunstancias legales. Claro, porque lo enjuiciaron, lo detienen el 5 de noviembre, allá en Guerrero, ¿no? Bueno, no existía Guerrero. Guerrero. Lo que era el estado lo que es el actual estado de Guerrero. Así es, el 5 de noviembre, y lo trasladan hasta la capital en un trayecto bastante azaroso. Ajá. Pasa por varios lugares, está detenido en Cuernavaca y llega a la Ciudad de México. ¿A la Ciudadela en concreto? No, llega primero a la Inquisición, sí. a Santo Domingo, porque él era sacerdote y debía ser enjuiciado primero, claro, como sacerdote. Inquisitorial y civilmente, claro, ¿no? Exactamente. Es ahí tenido en la cárcel de la Inquisición, hoy actualmente el Museo de la Escuela de Medicina de la UNAM, y ahí está preso él. Es un proceso bastante rápido. Así es. Fast track, diríamos ahora, sí, amigos. Sí, pero eso vino en contra de Morelos, porque fue muy agobiante, muy estresante para él, porque eran interrogatorios sobre interrogatorios muy rápidos, no tenía el tiempo incluso de reflexionar lo que iba a hablar, de preparar su defensa. ¿Cuál era la acusación en concreto? Tenía cargos muchísimos, pero por ejemplo la Inquisición era impiedad, herejía, la rebelión contra las autoridades era causa también de enjuiciamiento por parte de la Inquisición. ¿Y qué se hace el proceso? ¿Y qué declara la Inquisición? Culpable. Tiene la Inquisición, pide para él, sugiere la posibilidad de cadena perpetua, que se le mandara preso. Se fueron muy leves, porque a los otros no, hasta eso la Inquisición contra los otros acusados no pidieron pena capital. Porque no estaba la Inquisición facultada para ello en esos momentos. No era como antes, que se podía pedir la ejecución y que los quemaran y tal. Ya había pasado ese momento. Pero ellos sí podían pedir ciertas penas eclesiásticas que podían llegar a la prisión. Bueno, ahí se da el juicio, se da un veredicto y luego lo trasladan a la Ciudadela para el juicio civil. Y entonces ya pasa a otro tipo de autoridades, ya sobre todo el fiscal que más lo persigue era aquel que lo había perseguido encarnizadamente, Manuel de la Concha, el coronel Manuel de la Concha, el que lo capturó. Y como dato curioso, ahorita que estamos hablando de su captura, ocurrida el 5 de noviembre, el capitán que comandaba la cuadrilla que lo tomó finalmente preso era Manuel Gómez Pedraza. Fíjate. Que después fue presidente. De la República. En un debate electoral muy crudo, ¿no? Sí, pero cosa curiosa, era un militar realista que captura, que es responsable de la captura de Morelos y después se convierte en presidente de la República, a la cual él estaba tratando de evitar que naciera. Es algo interesantísimo. Interesante, pero eso ya sería materia de Bueno, y lo enjuician rápidamente también, porque... así es. Pero el problema que hubo aquí fue que más que buscar culpables o información, querían más información sobre la insurgencia, datos precisos sobre cuestiones logísticas militares de los insurgentes. Ya. Entonces eso fue lo más pesado para Morelos. Finalmente se le condena a muerte. Se pedía el fiscal, ya ahí sí pidió bastante, pedía que fuera públicamente ejecutado, que fuera igual que Hidalgo, que fuera mutilado su cuerpo y exhibido públicamente, en fin, pero se compadece de él su archienemigo anterior,
de la Concha. No, Félix Calleja. Ah, Félix Calleja. Félix Calleja, que fue el derrotado en el sitio de Cuautla. Ujú. Claro, pues tenía que. En ese momento era virrey, ya no era general del ejército realista, sino que había convertidose en virrey, y pudiéndose vengar de su antiguo enemigo, aquel que lo ridiculizó terriblemente, se compadeció de él y ordenó que fuera fusilado más privadamente fuera de la Ciudad de México, que no fuera mutilado su cuerpo y que se le permitiera inmediatamente una sepultura eclesiástica. Bueno, y se lo llevan a San Cristóbal de Ecatepec. Así es, el mismo día 22 de diciembre, ¿no? Muy en la temprano, mañana. en un carruaje como era usado en esa época. Se para en el Pocito ahí en la villa. ¿no? En la villa. Lo acompaña, va con él el coronel de la Concha. Van en su trayecto, pasan enfrente de la basílica. Le pide Morelos al coronel de la Concha que le permita bajarse a orar. Y así, encadenado y todo, baja, reza unos momentos, se vuelve a subir al carruaje y van hacia Ecatepec. ¿Por qué Ecatepec? Porque no quería escándalo el virrey. Ah, entonces en una zona alejada de la ciudad. En ese inhóspita entonces, para la ciudad. Para aquellas épocas era alejadísima de la ciudad, y entonces lo llevan allá. Llegan a la 1 de la tarde. Fíjate. Y ya lo hemos platicado, yo creo que iba hasta eso bastante resignado, valiente, y declara que tiene hambre. Sí. Y entonces, pues allí en la caseta de guardia, le sirven un caldo de res con garbanzos. Con garbanzos, eso me impresiona mucho. Y que se lo come con mucha tranquilidad, se fuma un puro. Fíjate. Se despide, le da un abrazo al coronel de la Concha. Y se presenta hacia el pelotón. Y lo matan arrodillado, ¿no? Arrodillado y por la espalda. Bueno, es que era un personaje súper mega importante. O sea, que deja una enseñanza muy destacada para nuestra identidad nacional, ¿estás de acuerdo? Sí, no, y sobre todo esos últimos momentos de entereza también muestran el tipo de hombre que era. Así es. Por supuesto, sí, el temor tuvo, como muy natural, pero al final yo creo que murió con mucho valentía. Claro. Bueno, es uno de nuestros grandes héroes de la independencia, Raúl. Él continúa, de alguna manera, con lo que había sucedido en nuestros caudillos de la independencia, ¿no? Sí. A Miguel Hidalgo, a los demás que mataron en Chihuahua, ¿no? Y que se le siguió un proceso también fast track para asesinarlos, para fusilarlos. Sí, es muy interesante los procesos. De hecho, fue una oportunidad. Nosotros ya, como historiadores, en lugar de lamentar que se les hubiera enjuiciado, debemos agradecer, porque gracias a ello tenemos muchísima información, conocemos mucho de nuestros personajes a través de sus procesos. Y esto viene a cuento, amigos, porque don Raúl González va a publicar el próximo año 2011 un libro que va a recuperar los procesos de estos grandes caudillos de la independencia. Brevemente, Raúl, porque ya vamos a concluir, ¿en qué consiste ese libro que va a salir publicado por el INER? Se trata de rescatarlos, de reeditarlos, porque sí han sido editados, no son inéditos, pero se trata de explicarlos un poco al público en general, sobre todo los términos, porque no estamos familiarizados con cierta terminología, no solo jurídica, sino de la época, y se trata de anotarlos un poquito, se trata de que ellos hablen por sí mismos, que los procesos hablen, y que los caudillos de la insurgencia hablen a través de su proceso. Nuestra intención es solamente hacer ciertas anotaciones que guíen al lector en aquellas partes en las que se pudieran atorar. Raúl, vamos a una pausa y volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia.
Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM. Raúl, con respecto a, ahora que estuvimos hablando del proceso que se le siguió en la Santa Inquisición y a nivel civil a José María Morelos y Pavón, pues habría que recordar que tú has trabajado los procesos de los caudillos de la independencia en un libro que próximamente habrá de aparecer con el sello INERM sobre los procesos. ¿Qué procesos son rescatables para que el público entienda cómo se procesaron judicialmente, inquisitorialmente, civilmente a los caudillos de la independencia? Así, son unos documentos interesantísimos. Hay que recordar que todos aquellos que participaron en el movimiento de independencia eran acusados de un delito que se llamaba en aquella época infidencia, de ser infieles a la autoridad. Así es. Esa era la principal acusación que se les hacía. Y todos aquellos insurgentes que eran tomados presos eran juzgados por ese delito, se les sometía a un proceso. Nosotros recordamos, por supuesto, a los grandes caudillos, pero también prácticamente todo aquel soldado que participó en este movimiento y era tomado preso, sufría ese trayecto, ¿no? Un proceso judicial. Los primeros fueron Hidalgo, Aldama, Jiménez y Allende. Así es, junto con Hidalgo. Junto con el padre Hidalgo. Claro. Así es. Ellos fueron hechos prisioneros en el actual estado de Coahuila, en la Catita de Baján, trasladados a Monclova, de Monclova trasladados nuevamente a Chihuahua, y ahí es donde son juzgados. ¿Por quiénes son juzgados? ¿Por la Inquisición y por las autoridades virreinales? Solamente en ese primer bloque de insurgentes es juzgado en ese doble proceso solamente Hidalgo, porque es el único que tiene esa condición de sacerdote. Ah, ya. Primero tiene que responder a esos cargos, se tiene que desaforar como eclesiástico y posteriormente entregado a la autoridad civil. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el juicio del padre Hidalgo? El juicio del padre Hidalgo es de todos ellos el más largo, porque querían obtener mayor información. Los demás son un poco más rápido. El Hidalgo también dura un poco más porque es interrogado y entonces aprovecharon las autoridades y con esas mismas respuestas de Hidalgo tratar de sonsacar a los otros. Y le dicen, a ver, nosotros sabemos que ustedes hicieron esto este día, dígame. Y entonces aquellos se sorprendían allí, pero ¿cómo pudieron saber? Porque el padre Hidalgo dijo. Esa es una estrategia, ¿no? Tratar de enfrentarlos para que traten de sacarles mayor información. Entonces, con esa estrategia se van alargando los procesos y de hecho por eso el proceso de Hidalgo es el más largo de todos. Primero salen los otros, los demás, ¿no? Que son primero fusilados, ¿no? Sí, pero inicia primero el proceso de Hidalgo, le sacan un poco de información, con esa información van e interrogan a los demás acusados y en fin se concluye el proceso de los demás más pronto y son ejecutados con anticipación al cura Hidalgo. Pero es muy interesante estos procesos. De hecho, se supone que tiene que ser, ya habíamos dicho, un doble proceso. Un proceso inquisitorial para el padre Hidalgo y después uno civil. De hecho, corre paralelo. Había un problema porque se encontraban muy alejados, Chihuahua, lejísimos del centro de la metrópoli. Pero las autoridades eran de Chihuahua. Sí, era el comandante de la provincia. Es el encargado de llevar el proceso. Se nombra entonces, no podían ir las principales autoridades inquisitoriales y entonces se nombra a un sacerdote que en su representación participe en el proceso. Entonces lleva realmente Hidalgo un solo proceso, pero que tiene ese doble carácter porque cuenta con un representante de la Inquisición ahí. Y lo van interrogando y gracias a eso es riquísimo porque tenemos detalles que nadie había rescatado de momentos importantes. Bueno, eso del frenesí creo que sale de ahí, ¿no? Él lo confiesa así, Hidalgo. ¿En ello el frenesí? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué en la alhóndiga, referirse a la alhóndiga de Granaditas, dicen, pero ¿por qué permitió usted que hubiera esta masacre? Y entonces él habla de eso, del frenesí.
del incendio que hay, yo creo que en su mente, en su corazón, con el estallido de la Revolución de Independencia. Además es bien interesante porque relató toda la ruta. Así es, gracias. Y cómo se iban ¿Sí? Juntando gentes, ¿no? Entonces da cifras incluso de la gente que se iba juntando y Ajá. de sus broncas también con Allende, ¿no? De hecho, él lo van contando también. Uno de los relatos más interesantes lo va haciendo Allende del Día del Grito. Ya. También Hidalgo, y se van complementando unos con otros, porque recordemos, el día del Grito de Dolores, se separan, y van cada uno cumpliendo una tarea. Unos van a liberar a los presos de la cárcel, otros van a esperar a los españoles en sus casas para apresarlos. Y entonces, juntando los relatos de todos, sus confesiones, podemos reconstruir qué pasó esos días. Hidalgo es el que dice que llega a Totonilco y que alguien puso en sus manos el estandarte de la Virgen. Ajá. No, y relata después la ida a Celaya, y a mí lo que me impresiona es cómo dice que se le van juntando espontáneamente. Claro. Muchos sectores de la sociedad de estos pueblos. Sí, y también me han contado que no sabían, por ejemplo, Allende cuenta que no sabía qué hacer con tanta gente, y cómo le va diciendo al padre, oiga, padre, no podemos andar con tanta gente, es más problema que ayuda, en fin. Porque además de dónde salían las armas o las piedras, ¿verdad?, que iban recogiendo en el camino. ¿Y cómo Pero las armas, por ejemplo, ¿no? Pues no, hondas, machetes, instrumentos de labranza, pero sobre todo lo que más le angustiaba en este caso Morelos, cómo perciben cada uno de ellos la insurgencia y el movimiento, cómo habla Hidalgo de lo que él veía como la insurgencia y lo que ve Allende. Vemos, por ejemplo, como dato curioso, cómo Allende se empieza a horrorizar, porque él como militar está acostumbrado al orden, a la disciplina, a la estrategia, y que no la puede llevar a cabo porque son verdaderas hordas. Así es. Y que no los puede someter, no los puede refrenar. Y la narración de la batalla del Monte de las Cruces, que fue un éxito insurgente, ¿no? Sí. Y bueno, pues la derrota fatal del Puente Calderón. Y Aculco también. Aculco. Y todo eso es muy interesante, cómo lo va narrando. Allende, por ejemplo, cómo describe esas diferencias que van surgiendo entre ellos. Cómo confiesa que hubo un momento que en su desesperación planean envenenar al cura Hidalgo. Así es. Y eso ahí está documentado, que sobre todo, por supuesto, hay que saberlo leer en su contexto. Así es algo muy importante en los procesos y tenemos que entender. Y bueno, tú los juntas, que eso está fenomenal porque están desperdigados, y los analizas, ¿no? Sí, no a demasiada profundidad porque la intención es que hablen por sí mismos. Ajá. Pero sí, hay momentos en que hay una necesidad de explicar a la gente que no está muy avesada en términos jurídicos ni en cuestiones históricas, ir marcándoles pautas, irles explicando. Porque, por ejemplo, Hidalgo puede decir, llegamos a tal poblado y nos encontramos al señor López, y hay que apuntar que decirle que se está hablando de López Rayón. Y ese tipo de detallitos son nuestra intención, lo que nos ha movido a tratar de explicar para que el gran público tenga acceso a esos procesos. Claro. Bueno, además de que estos procesos hacen la historia realmente del proceso de la Guerra de Independencia del inicio, ¿qué otros procesos posteriores a los insurgentes, como el mismo padre de Morelos, podemos destacar para que la gente sepa? Bueno, nosotros ahí en ese libro estamos incluyendo, empezamos con Hidalgo, Allende, Jiménez, que son los más importantes, ¿no? Pero también incluimos, por supuesto, a Morelos, a Mariano Matamoros, incluimos a dos mujeres que también fueron sometidas a un proceso, Leona Vicario y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Qué padre. Además, y Mariano Abasolo, que se va a España, también sufre un proceso, pero no lo incluyes ahí. Sí, claro está, y aparte era importante ponerlo ahí porque da un rompimiento, da otra idea, nos da la oportunidad de verlos como individuos, no como un grupo, porque siempre pensamos en ellos y como si fuera todo un grupo homogéneo, que pensaban exactamente igual, que actuaban igual, y no es cierto. Oye, ¿qué sentimientos se reflejan en la lectura de estos procesos? Hay que tener mucho cuidado, porque una lectura rápida de ellos
nos podría alarmar. Claro. De hecho, es muy interesante porque el documento, el proceso de Allende, estuvo perdido no muchísimos años, unos pocos, en el siglo XIX. Lo encuentra un señor en el norte de ya la República Mexicana, y lo empieza a leer. Su intención era donarlo ya existía el Archivo General de la Nación, o publicarlo para conocimiento de la gente, pero se alarma mucho, porque descubre, por ejemplo, en ese proceso, esa idea de Allende, ese pensamiento de envenenar al cura Hidalgo, o cuando se retracta de determinadas actitudes y dice, esto no lo puede leer cualquiera porque se puede destruir la idea que tenemos de nuestros héroes. Así es. Pero por eso digo que hay que tener mucho cuidado, saberlos leer en su contexto, y sobre todo recordar que era una forma también de defensa. Su proceso fue la última lucha que tuvieron que librar contra la autoridad realista. Los sentimientos que reflejaban en esos procesos las dos mujeres, doña Josefa y Leona. Interesantísimo. Es interesantísimo. Y tú lo reproduces en el libro, ¿no? Sí, y son muy diversos, muy distintos. Por ejemplo, Leona Vicario. Leona Vicario era muy jovencita en ese momento, la toman, la prenden. Ella formaba parte del grupo de los Guadalupe. Así es. Era una niña de muy buena familia, de muy buena posición, y que dedicó su fortuna y sus relaciones a ayudar a la causa insurgente. Les mandaba recursos, les mandó una imprenta, se conchavó a unos armeros vizcaínos para que fueran al lado de López Rayón a construirle armas. En fin, buscaba todos los medios para ayudar a la insurgencia. La descubren, y ella, muy jovencita, pensaríamos que se aterró, que la espantaron. Esa era la intención de las autoridades, aterrorizarla para que soltara toda la sopa. Y se comportó con un valor que incluso se burlaba de las autoridades. Les enmendaba la plana cuando la interrogaban y le decían, bueno, ¿yo cómo puedo saber esto? En fin, se mostró desafiante. Ya. Y era muy orgullosa. Era muy orgullosa, y cosa curiosa, ahí descubrimos cosas de su carácter, de una mujer excepcional, no solo como heroína, sino en su medio. Las mujeres sabemos que en esa época tenían vedada una formación cultural, pero ella hablaba francés. Ella, para entretenerse, hacía traducciones, traducía a Molière, en fin. Fíjate. Porque, y lo sabemos gracias a su proceso, porque eso lo declara ahí. Y después es la esposa de Andrés Quintana Roo. Y después se casa con Andrés Quintana Roo, se conocieron en esos avatares, se fuga de su prisión, y después se casa con Andrés Quintana Roo ahí en plena campaña militar. Fíjate. ¿Y doña Josefa? Doña Josefa, ¿es tan sufrida como nos narra la historia oficial? Sí. De hecho, ¿se está lamentando todo el tiempo? Ella asume otra actitud. Ya. Si teníamos a Leona comportándose como siguiendo su nombre, doña Josefa es todo lo contrario. Lo que hace ella es negar. Dice, no es cierto, yo no participo en estos movimientos. ¿Ahí habla de los taconazos? No. Porque eso sería confesar. Su estrategia es negar absolutamente todo y decir, yo no tengo que ver nada con los insurgentes, son chismes, son envidias, yo soy una señora de mi casa. Y ahí es cuando apela, y sabemos cosas también, gracias a eso, sabemos más de su vida familiar. Yo tengo 17 hijos. Madre mía. Yo que voy a tener tiempo para andar en esos líos. Y ahí no dice nada de su affair, su asunto con Allende. El affair yo lo tengo para mí, ese es un mito terrible, creado por muchas circunstancias que pudieran parecer acusadoras, ¿no? Pero yo creo que no ocurrió tal. De hecho, pues Allende, pues no estaba muy mayorcito, ella ya era un poquito mayor para él era viudo, estaba posibilidades de... Pero 17 hijos, válgame Dios. Y después una señora con 17 hijos andar ahí de picos pardos, pues,
cómo le haría. Bueno, y esa descendencia sobrevivió a la independencia. Sí, hasta la fecha estarán sí, descendientes. y tiene una larguísima árbol genealógico. Hay un libro interesantísimo de Gabriela Gras que rescata en 2 tomos, un tomo dedicado prácticamente a ese árbol genealógico, tan interesante como uno de sus nietos participó directamente en el imperio. Ajá. Entonces, y tuvieron papeles muy importantes, y sabemos todo ese tipo de detallitos, muchos detalles de esos gracias a los procesos. Pero volviendo a la diferencia de actitudes que tuvieron, por ejemplo, y es muy claro lo que hacen doña Leona y doña Josefa, que podría la gente decepcionarse. Ya. Decir, ¿cómo es posible? Yo tengo a doña Josefa en un pedestal muy alto, y me dicen ustedes que ella negó absolutamente haber participado y haber ayudado a esos señores insurgentes. Pero olvidamos algo muy importante, que cuando se enfrentan a sus interrogatorios, se están enfrentando a sus enemigos. Sí, por supuesto. Y es de buena guerra recurrir incluso a la estrategia, al engaño, al despistar al enemigo. Eso es absolutamente válido. Y entonces sería absurdo llegar y entregarse de plano y decir, sí señor, fíjese que yo soy, y Mengano me está ayudando, porque también el confesar que participa uno compromete a otras personas. Bueno, y los primeros procesados, junto con el padre Hidalgo, ¿qué posturas o diferenciaciones encontramos en sus declaraciones? Porque coincidían, fueron fuertes, alguno que otro confesó las cosas. De hecho, los primeros enjuiciados confiesan, no tenían por qué negarlo. Y lo dicen así, y Hidalgo lo dice, me arrepiento, pero me arrepiento de aquellos momentos de frenesí, de las matanzas injustificadas, de la sangre innecesaria, de eso me arrepiento, claro que sí, lo confieso. De la causa no me arrepiento. De la causa no. Claro. ¿Y los demás? Y los demás. Allende era el más fuerte y versado. Sí, pero en comparación con los otros, ¿no? Sí, en ese sentido sí, pero Allende, por ejemplo, les dice, perdónenme, yo les ayudo, les voy a escribir a los demás jefes para que se rindan, pero, como decía yo, tengo para mí que son estrategias, están queriendo ganar tiempo, están queriendo despistar al enemigo. Lo mismo pasa con Morelos, por ejemplo. Morelos, el interrogatorio, como querían información, su interrogatorio es muy incisivo. Dígame usted dónde hay fuerzas insurgentes, quién es la comanda, claro, para que involucraran a los cuántos demás hombres tienen. Y Morelos lo dice. En tal lado está fulano con tantos hombres, en tal otro está este otro cabecilla. Morelos sí dice. Sí lo dice. Pero ¿por qué? Hay que ver el contexto. Cuando empieza a decaer y hubo problemas en la insurgencia, muchos de los que participaron en ella se acogieron a indultos. Sí. Y sobre todo le pasa con Rosáins, que fue secretario de Morelos, que tuvo diferencias muy grandes con miembros del Congreso de Chilpancingo. Era gran animadversión. Entonces, ya harto de eso y de la guerra, va y se entrega, se acoge al indulto. Y como parte para ser beneficiado de ese indulto, pues tenían que confesar que habían hecho y proporcionar toda la información que pudieran, y el secretario de Morelos les proporciona abundante información. Y ahí traiciona a muchos, ¿no? Pues los nombra, y entonces dice dónde están, cómo están, qué tipo de armas tienen. ¿Qué otros personajes de la insurgencia fueron procesados? ¿Por el estilo? No, importantes, conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Fray Servando. Teresa de Mier. Sí. Ese también que era un vivo de los vivos, el padre Servando, ¿verdad? Era el que da precisamente la mejor muestra que era una estrategia, a usar y abusar incluso de sus fiscales y sus acusadores, los mareaba también. Sí. Él aprovechó el tinglado judicial para solicitar sus traslados. Por ejemplo, decía, yo soy español, apelo a las Cortes de España, se me tiene que trasladar a España. Entonces alargaba su proceso y lo trasladan a España para ser juzgado. Y dice, sí, pero yo pertenezco a esta orden y tiene que estar...
en fin, todas las argucias que pudiera, y aprovechaba, ganaba tiempo, y en una de esas, ¡pum!, se escapa de la cárcel. Y no se le escapa una vez, se le escapa otra vez. Y era bien vivo. Y entonces era muy vivo. Fray Servando Teresa de Mier, amigos y amigas. Entonces aprovechaba ese tipo de circunstancias, fue el que mejor supo jugar con sus enemigos. Hasta el final, ¿no? Marearlos. Y entonces lo consigue, porque ya en último momento primero lo empiezan a enjuiciar por cuestiones meramente eclesiásticas, pero después él ya se va involucrando en cuestiones políticas, se involucra tanto que acompaña a Mina, lo toman preso, ya en un movimiento ya armado, y ahí sí ya era causal de fusilamiento, y fusilan a Mina, fusilan a Pedro Moreno, y a él no lo fusilan. ¿Por qué? Porque él supo jugar muy bien con ellos. Era muy inteligente ese Fray Servando. Sí, era vivísimo. Y gracias a eso, gracias a que supo manejar sus cartas muy bien en los procesos, alargó todos estos tipos de circunstancias hasta que logra obtener su libertad. Y además es el primer historiador de la independencia, creo, ¿verdad? Pues Carlos María de Bustamante también, porque al mismo tiempo en la abeja poblana, entonces va haciendo narración de los acontecimientos, pero en ese sentido sí sería el primer historiador del movimiento de los que participaron directamente. Claro. ¿Qué otro proceso destacable? Bueno, pues tenemos incluso los mismos Andrés Quintana Roo, que después se acogen al indulto. Tenemos también a López Rayón, que hace lo mismo. Pero esa duda tenía yo con López Rayón, porque no lo pescaron, ¿verdad? No, él se entregó. Él se entregó. Y López Rayón es un personaje bien interesante porque es también como ideólogo. No, es uno de los principales. De hecho, es el primer gran ideólogo. ¿Crees? Claro. ¿Más allá de Morelos? No, porque yo digo primero en orden de aparición. Porque inmediatamente después de la muerte de Hidalgo, él es el que idea la Junta Nacional Americana, la Junta de Zitácuaro, y si bien es cierto, no la supo cohesionar correctamente y después eso causó un poco más de problemas. Fue en ese orden el primero. Y de hecho también primero porque inmediatamente al unirse con Hidalgo, en Acámbaro, es el que lo nombra su secretario, y empieza él a formar decretos y órdenes de... Era muy ordenado ese hombre en ese aspecto. Era como de los primeros tecnócratas, ¿no? Pues era el primer abogado que se unió al movimiento. Bueno, y los procesos finalmente de los grandes caudillos de la independencia, pues dijeron a fusilamiento. Sí, a Basolo no, como vemos... Y el padre Hidalgo se les comulga. Sí, bueno, se les había excomulgado antes. ¿A todos? A todos. De hecho, el primer bando que hace Abad y Queipo excomulga a Hidalgo. ¿Por qué lo excomulgaron? Porque no por el movimiento insurgente, sino porque entraron a Valladolid y se llevaron los dineros de la catedral. Entonces, y otra falta que era gravísima, motivo de excomunión, es poner las manos sobre un sacerdote. Violencia física sobre un sacerdote. Y lo habían hecho desde Dolores. Inmediatamente después, el arzobispo de México vuelve a excomulgar a Hidalgo. De hecho, no lo vuelve a excomulgar, sino que valida la excomunión que había sentenciado por Abad y Queipo. Y ahí dice, a él y a todos los que lo acompañen y lo ayuden en sus movimientos. Bueno, y la decisión es también cortarles la cabeza, ¿verdad? Esa orden del virrey para escarmiento, que era muy usual en esa época, los delincuentes de crímenes comunes, al ladrón, al asesino, sobre todo al asesino. No se recuerda la leyenda de la calle de Don Juan Manuel, que al asesino, y también al muy sonado caso en el siglo XVIII finales del asesinato de Manuel Dongo. Y entonces era costumbre de cortar la mano al asesino y clavarle en la puerta de la casa del asesinado, para que vieran que se hizo justicia y que la mano asesina estaba ahí. Entonces era una costumbre muy común, y por eso nos llama la atención que a Morelos se le dispensó de sufrir esa pena. Ok. Raúl, muchas gracias por venir a México sus historiadores. Estaremos muy atentos a la aparición de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, muchas felicidades por
Mañana ya cambiaremos de año y viene el 2011, donde también conmemoraremos los 200 años del fusilamiento del padre Hidalgo y de la muerte de estos grandes caudillos de la independencia, que por cierto los pueden ver sus restos en el Palacio Nacional en la exposición México 200 años, la patria en construcción. Muchas gracias a Salvador Castro, productor de México y sus historiadores durante todo el año, a Manuel Lucio por fungir como operador de esta grabación, a Elsa Aguilar, coconductora de este programa, a Sandra Vázquez y a Miguel Ángel Chávez, y por supuesto a Radio Ciudadana, que nos da cobijo para hacer este programa de divulgación histórica. Muchas gracias, felicidades. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Esto es México y sus historiadores. Este programa es grabado con motivo de las vacaciones, ¿verdad? Ya me había yo despedido en el anterior programa que hicimos con Alejandra Gómez Morín, pero pues ahora retomamos y grabamos este jueves 30 de diciembre, después de haber tenido las Navidades, el festejo de las Navidades, y vamos a hablar de un tema muy interesante con un historiador, amigo nuestro, investigador del INERV, que es Raúl González Lezama. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, don Pablo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Apenas el día 22 de diciembre se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa con motivo de los 195 años de la muerte, pues del asesinato y fusilamiento, ¿verdad?, de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Este gran personaje, Raúl, que fue un militar, que fue un caudillo, que fue un ideólogo, que fue toda una personalidad de nuestra independencia. Don Ignacio López Rayón, hablan también de los derechos de don Fernando. Se hablaba entonces de tomar, de gobernar, en tanto estaba don Fernando cautivo. Y el primero que se atreva a decir, dejémonos de hablar de esas cosas, vamos a hablar de la absoluta independencia de la América septentrional. Era muy radical en ese sentido su pensamiento, ¿no? Sí, comparativamente a los demás, es un rompimiento absoluto con las ideas de todos los principales caudillos. Así es el primero que dice, no más Fernando VII. Así es. Independencia absoluta. Además, independencia absoluta de monarquías con respecto a otras naciones y claro, con respecto al Reino de España. Y tenía que ser claro en ese aspecto, porque si se hablaba de romper con España, se podía haber una confusión, porque se estaba en disputa quién era el auténtico monarca de España, si era José Bonaparte o si era Fernando VII. Entonces, por eso es muy puntual Morelos diciendo, no solamente de España, sino de cualquier otra monarquía o cualquier otra potencia extranjera. Ahora, a Morelos hay que recordarlo, su biografía, su trayectoria, pero por sobre todas las cosas, y eso siempre yo se los digo a mis alumnos de historia, cuando repasamos la independencia de México, que es fundamental que todo mundo en este país, niños, jóvenes, adultos, conozcan un documento fundamental con el cual José María Morelos está relacionado, que son los sentimientos de la nación. Sí. Creo que los sentimientos de la nación es un documento fundacional muy importante que todos debemos de conocer. Bueno, ahora ya está pasando el bicentenario, claro, y creo que es el documento por excelencia de nuestra identidad, redactado por el padre Morelos, ¿no es cierto? Sí, así es. Los sentimientos de la nación, un documento importantísimo que es leído por primera vez en la apertura del Congreso de Chilpancingo. Así es. El 13 de septiembre de 1813,
se da lectura a este documento. No lo hace Morelos, todo el mundo nos imaginamos a Morelos dirigiéndose a los diputados del Congreso. No, lo hace su secretario, Juan Nepomuceno Rosaín. Y es importantísimo porque mueve las intenciones de este Congreso, tira línea sobre la intención del Congreso. Y el primer punto es, la América septentrional es independiente. Ese es su primer punto de los sentimientos de la nación. El segundo es interesantísimo también porque marca una visión de lo que debe ser el Estado, su relación con otras autoridades que eran las más importantes en ese momento en su contexto histórico, y habla de la intolerancia religiosa. Entonces va marcando qué clase de Estado va a surgir. Primero nos dice que va a surgir un nuevo Estado, un nuevo país. Y conforme van avanzando los artículos de este documento, los sentimientos de la nación, nos va cada uno dibujando, es una pincelada donde va dibujándose ese Estado. Y entonces nos habla que es independiente. ¿Qué legado tenemos los mexicanos con respecto a la vida y obra de don José María Morelos y Pavón? Bueno, pues sí, efectivamente, un personaje interesantísimo, y creo que has dado en el clavo al mencionar, fue militar, fue caudillo, y lo interesante de esto es que él no tenía esa formación, sino que él mismo se fue construyendo como individuo, se fue convirtiendo por las circunstancias en militar. Después la muerte de Hidalgo lo obliga a convertirse en caudillo, porque tiene entonces la obligación de retomar el movimiento insurgente y convertirse en su líder. Así es. Y después las circunstancias también de la misma guerra lo convierten en estadista. Así es. Y ahí está su legado más grande, ¿no? No solamente sus triunfos militares que conocemos todos, por ejemplo, el sitio de Cuautla, que es legendario, muy interesante, pero su aporte más grande lo tenemos ya en su papel de estadista, de hombre político. Porque sus propuestas ideológicas dieron cimiento, digámoslo así, a la organización del nuevo Estado surgido de la independencia, ¿no es cierto? Pues sí, de hecho, tenemos que recordar que él fue el primero que se atrevió a hablar de independencia. Así es. Recordemos que primero el grito de Dolores surge con un llamado a defender los derechos del rey cautivo, don Fernando VII. Posteriormente, la Junta Nacional de Zitácuaro, a la cual estaba al frente pendiente, después nos dice que va a estar muy ligado con la Iglesia. Y en fin, así lo va manejando. Y va hablando de los derechos del individuo, la relación que va a tener el Estado con los ciudadanos, y lo va transformando. Eso es lo más emocionante de este documento, los derechos individuales, ¿no? No, todavía no se llega ese momento de hablar de derechos individuales. Habla más bien de relaciones de Estado y ciudadano. Ya los derechos individuales, las garantías que como nos hacemos nosotros, ya se van, es un trabajo más largo que se van perfilando a lo largo del siglo XIX y aparecen ya como nosotros los entendemos hasta la Constitución del 57. Claro. Pero era un rompimiento total con lo antes visto. Y aunque él no lo escribió, ahí estaban reunidos ellos, es un conjunto de ideas, ¿no? ¿Quién más participó en eso? De hecho, si bien es cierto, no los escribió él exactamente, sí los hizo junto con, en este caso con Quintana Roo, con Andrés Quintana Roo. Yeah. Y de hecho vemos que en el original hay enmendaduras, porque obviamente él no tenía su formación, era como sacerdote, y no tenía esa facilidad de usar terminología jurídica para explicarse. Él lo hace un abogado, y él sobre el borrador que es leído en el Congreso, antes de que sea leído, él con su propia mano le hace enmiendas, le hace tachaduras, y Morelos era muy de eso, de ese tipo de detalles, porque lo mismo había hecho con otro documento también muy importante de Ignacio López Rayón, sus elementos